que cuando unimos nuestras voces sonamos más fuerte y estamos cansados de quedarnos callados. Está bien hablar de política, está bien hablar de temas controversiales, pero lo más importante es que formes tu criterio propio. Sinergia es un espacio creativo, lleno de aportes diversos y con un enfoque de conciencia social. Puedes escucharnos en Spotify y YouTube. Síguenos en redes sociales como Sinergia Podcast GT. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de Sinergia, más bien episodio. Ya quisiera yo que fuera novela para un capítulo. Nah. Pero hoy, el día de hoy vamos a hablar básicamente de toda la ley electoral de partidos y de partidos políticos. Entonces esto incluye cómo se conforma un partido político, cuáles son los requerimientos que el TSE dictamina, los comités cívicos, que es otra forma de participar en la política, y pues crear un poquito de debate en torno a eso, así como brindarles un montón de información. Así que aquí estamos con Julito, José y yo. ¿Cómo están el día de hoy? Hola. ¿Todo bien? Hola. Yo no sé cómo están ustedes con este tema bastante interesante. Feliz de compartir con ustedes nuevamente, es súper agradable pues estar con personas tan interesantes, que son tan preparadas y que les importa tanto la política y todo esto del país. Hoy voy a tratar de no ser tan sarcástico. No. Yo creo que el Hay que sarcasmo es necesario, más en estos tiempos de política y de campaña. Sí, donde todo el mundo se lo está tomando tan en serio y solo es el futuro del país, no es para tanto. Sí, pues en este tema estamos platicando de que en sí no hay mucho de dónde sacar una opinión o un debate porque es más información, pero yo creo que al final vamos a quedar con algunas preguntas que sí podremos debatir. Entonces, tirémonos de cabeza a la info, pues, ¿qué es la ley electoral de partidos políticos? Uno diría que podría preguntarle al abogado del grupo, pero él no sabe porque no se le enseñaron en la USAC, en la gloriosa tricentenaria. Pero no, vienes de saber algo, contanos qué sabes. Wow, gracias por tirarme ahí al agua tan rápidamente De y primero una, quemarme y luego tirarme al agua. era para Muchísimas salvarte. gracias. No, pues no, mucha salvada tampoco fue como que me hubieras hecho, pero gracias Lugo, por eso. También te quiero aclarar esa parte de lo de la secretaria. Eh, Está muy mal la forma en que nos dan las clases. También quiero aclarar eso de que no he ganado mis privados y que ahí sí probablemente me preguntarían mucho de esto. Entonces, ahí está la situación, ¿verdad? Entonces, eso sería la primera parte. Sobre la ley electoral de partidos políticos, ¿qué les puedo decir? Wow, es que es una ley tan grande. No, la verdad es un poco chiquita, pero contiene cosas que en forma de ver están bien hechas, están bien estructuradas, pero que se pueden quedar un poco obsoletas. Hay ciertas cosas que yo creo que pueden ir mejorando. Por ejemplo, ya vamos a hablar en ese momento, pero yo soy muy partidario de que el voto nulo tiene que tener cierto valor, que es algo que no tiene el día de hoy. Entonces, pero si tal vez es un tema más a futuro, ¿verdad? Entonces, eso te puede resolver porque si no, puedo perder. Así que vamos. Eso sí está interesante, la verdad, para un futuro episodio. Para Pero analizar sí, la ley, estaría curioso, incluso las diferentes propuestas que han habido de reformas a la ley electoral. También puede estar bastante interesante. la verdad es que yo no entiendo las leyes, nada, pero tipo, según entiendo, esta ley la desarrolló específicamente el TSE. O sea, ellos lo redactaron y lo aprobaron y tal, o lo aprobó el Congreso, o cómo estuvo la onda. Si alguno sabe. No, mira, fíjate que esta normativa, esta ley, fue creada al mismo momento que se crea la Constitución, porque es una normativa de esos que no son reformables fácilmente. Porque mira, hay ciertas normas que son fáciles de reformar. Digamos fáciles que el Congreso no hace nada sencillo, ¿verdad? Pero que puedo llegar y puedo juntar mis firmitas o puedo ser amigo de un diputado, presentar mi iniciativa de ley o mi reforma de ley y modificar algo, ¿verdad?
Esas son las normativas sencillas, digamos. Estoy dando las terminologías fáciles, ¿verdad? Entonces, pero también existen normativas que son bastante difíciles de poder reformar. Entre esas está la ley electoral y partidos políticos. Entonces, por eso a veces suena eso de, asamblea, constituyente, no sé qué. A veces suena de fondo porque es también muy necesario para poder no, entrar a lleno toda esa normativa también, ¿verdad? Que no es tan fácil. Sencillamente como solo reformas, reformas, reformas y así, ¿verdad? Entonces, como te digo, la Asamblea Nacional Constituyente de 1985 fue la encargada de la creación de esta norma, por lo cual no es tan sencillo reformarla o cambiarla. Ah, ahorita que dijiste eso, me recordó que mi ex me dijo que no era bueno una Asamblea Nacional Constituyente para el país porque cuando pasa eso se aprovechan para meter muchos cambios que la gente no se da cuenta porque está como concentrada en otras cosas que de lo que querían cambiar de la Constitución y entonces ahí aprovechan para meter varias leyes que pueden favorecer. Pero está interesante que ese sería uno de los caminos para reformar la ley. ¿Realmente qué tanto se tiene que reformar de la ley electoral y de partidos políticos? O sea, aquí veo, digamos, los requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos, que es el artículo 19, y están un poco, a mi parecer, un poco arbitrarios. Sin embargo, yo creo que sí hay una razón detrás de ellos, como que sí más de alguien los pensó, ¿verdad? Pero ¿ustedes qué creerían que se debe cambiar para que ahí sí que la inscripción de los partidos y la fiscalización a los mismos desde el TSE sea más transparente y más eficiente? Yo creo, incluso eran temas muy sonados hace 6 años con todo el tema de Otto Pérez y no digamos con el tema de Jimmy Morales, el hecho de que querían realmente este tipo de reformas a la ley electoral de partidos políticos. Es cierto, como dice Eddie, que es muy difícil, pero uno de los temas que siempre ha sido muy importante ha sido todo el tema de fiscalización. Incluso, por ejemplo, cuántos recursos se le asignan a un partido, porque, por ejemplo, como hay ahora mismo creo yo que hay un cierto límite que pueden gastar, pero anteriormente no tenían un cierto límite. Eso también crea una desbalanza sobre cuánto puede un partido invertir y sobre realmente dónde se está financiando, ¿no? Que era lo que realmente se debatía por todo el tema de narcoestados y de narcopartidos y demás. Yo creo que por ahí también creo yo que es bastante importante esa transparencia que se necesita al momento de saber de dónde está saliendo el dinero, de quién está saliendo el dinero por el cual se está financiando el partido. Porque no digamos, mantener un partido activo en 4 años es difícil o no digamos ya entrar en época electoral, que se vienen más gastos, principalmente marketing. Entonces yo por ahí, ese sería el principal punto que habría que reformar. Pero, o sea, te estoy entendiendo que habría que limitarlos más, o sea, poner un monto más pequeño que puedan gastar, o solo revisar más en cómo lo gastan. Yo creo que es ahí donde entra lo más interesante, ¿sabes? Porque una cosa es, por ejemplo, un partido grande. Por ejemplo, aquí estoy viendo con respecto al total de partidos políticos vigentes y el número de afiliados. Esto lo pueden ver en la página del TSE. Estás hablando que actualmente el partido con más afiliados es la UNE, 89.143. Y aquí hay 3 afiliados de la UNE. Después funados por eso. Pero, eh, Es mentira, no estamos afiliados a la UNE, disclaimer. Pero estás hablando de que entonces ponete un partido tan grande y con tantos años como es la UNE, que ha pasado muchas etapas de crisis política, crisis económicas en el país, es un partido que tiene dinero. Pero por ejemplo, si tiene mucho dinero, ¿cómo va a competir con un partido que es muy nuevo, por ejemplo, que se acaba de crear y por lo tanto tiene menos afiliados y también tiene menos recursos económicos? Entonces ahí también entra ese como debate, ¿no? Por ejemplo, solo estos últimos años hemos visto una creciente eh, y aumento de diferentes partidos políticos. Y cada año pues se aumenta más y
Y el problema es de que, por ejemplo, creas tu partido y si no logras meter, por ejemplo, las diputaciones o la cantidad necesaria directamente al Congreso para representación, tu partido queda automáticamente eliminado, ¿no? Entonces el hecho también de tener tu partido político es venir y tener una representación real, porque le permite la sobrevivencia a vos como grupo, principalmente. Entonces aquí el tema económico es un partido pequeño, ¿cómo puede competir contra uno grande? ¿Cómo le da sobrevivencia? El grande ya tiene no solo los contactos, el dinero para posicionarse. Nosotros hiciéramos un partido que nos garantiza que realmente va a sobrevivir 4 años. Entonces, es ahí donde, ¿cómo hacer realmente una competencia donde realmente la política sea justa y no termine siendo algo de marketing, que es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no? Y es que qué interesante el uso de esa palabra, justo. O sea, realmente tiene que ser como justo. Bueno, en un mundo ideal quizás sí, pero ahora está como muy competitivo al nivel del sector privado, pues, donde la palabra justo ya pierde significado porque ¿qué importa lo justo? Lo que importa es de que el que más gane, el que más pilas haga las cosas, ¿verdad? Entonces creo que sí ya está funcionando como para lucrar, así como tú decís, y una de las críticas que yo he visto, cabal, es de esto de que salen nuevos partidos y se sostienen poco tiempo. Y que eso no tiene mucha lógica porque supuestamente un partido es como un set de valores que las personas que lo conforman siguen y que los afiliados también siguen. Entonces, ¿qué tan fuerte es tu set de valores para que en 4 años o si no ganaste nada en las elecciones, desaparezcas? O sea, ¿qué tanto defendés eso que decís defender o de que decís buscar si solo vas a desaparecer de la nada, pues? Para mí ahí entra como otro tipo de temas, por ejemplo, de la mercantilización de la política y que se ve como más un show, ¿no? Por ejemplo, no solo las negociaciones internas que hay entre los diferentes partidos políticos para hacer estas alianzas, sino también los políticos se vuelven como una serie de jugadores de algún deporte profesional, donde, por ejemplo, vos como político van a haber políticos que están mejores posicionados y por lo tanto entran en estas negociaciones de que me conviene quedarme en este partido o tal vez me pagan más en otro partido o tal vez tenga la chance de quedar en una mejor posición en otro partido. Entonces es algo lo cual estamos viendo crecientemente y yo creo que es bastante interesante analizar en otros episodios como que este tipo de temas de marketing y cómo se está viendo como el político influencer o activista influencer Ujú. en estos espacios ya netamente políticos. Eso para mí puede estar muy interesante. Pero, por ejemplo, en este contexto de partidos políticos, estamos hablando de que a la fecha hay 30 partidos políticos inscritos, no digamos comités cívicos. Eso es un cambio muy grande en 4 años, porque en las elecciones pasadas, si no estoy mal, estaba alrededor de 20, 25 partidos. ¿Qué nos da a entender eso? Que hay una creciente demanda de partidos. Por lo tanto, ya puede haber un mayor negocio ahí, al cual las personas están apuntando cada 4 años. Luego de eso, pues también tenemos que analizar qué tan fácil sería crear nuestro partido. Nosotros quisiéramos Sí. hacerlo, por ejemplo. O cualquier persona si quisiera hacer un partido llamado Sinergia. Afílense a Ay, sí, Sinergia, ¿no? Entonces, para mí eso es como que muy importante analizar, porque entonces realmente es tan fácil para cualquiera o realmente qué tanto dinero se necesitaría para armar un partido político, al menos a nivel legal, para que esté vigente. Y luego pues analizar un poco como cómo le podemos dar vida durante 4 años. sí, cabal, y antes de pasar a esa parte de la conformación de los partidos políticos, cabal quería rescatar que en el artículo 21 bis, igual de la ley electoral de partidos políticos, pues establece que el Estado le da financiamiento a los partidos políticos equivalente a los votos que ellos obtengan. Entonces, si obtienen al menos 5% del total de sufragios válidos, por cada voto les van a dar $2 en lo que esté el cambio ese día, realmente a quetzales. Entonces, como que, o sea, no es solo que las personas lo apoyen o que ellos consigan financiamiento
iniciativas privadas o de narcos o donde quieran, sino que No. pues nuestros impuestos también pagan las publicidades que están viendo ahorita en la Reforma, que está llenísimo y en todos lados. Entonces también para que lo tomen en cuenta y cabal, como tú decías, de los políticos que parecen football players, creo que ahí ya queda más en nosotros como ciudadanos decir, bueno, si voy a apoyar a un partido, es porque voy a ver realmente cuáles son sus valores y cuáles son sus propuestas para ver si sí le voy, ¿verdad? Ahí como premisa yo te lo dejaría lo siguiente. ¿Apoyas al partido o apoyas a la figura? Esa es una Y buena es muy pregunta. buena premisa. O sea, esa la dejo para otro episodio que puede ser muy interesante analizar. Pero la dejo ahí. Vamos a hablar de esto otro día. Sí, por Sí, la eso verdad. yo la tiro ahí. A la hora de Ajá. revisar cada partido político y sus candidaturas, creo que va a estar muy interesante eso de separar, bueno, estos son los valores del partido y esto es la persona en sí, porque la persona va a cambiar. O sea, la persona es bien sustituible y se pasan de un partido a otro, tal como tú mencionabas, que puede ser que los partidos tengan diferentes valores, pero aún así se andan cambiando, ¿verdad? Así como ejemplo rápido, cabal vi una nota de que el señor Carlos Pineda, que es candidato para presidencia, dijo que la UNE era el cáncer de la sociedad y en su lista, no sé si del listado nacional o del listado por distrito, hay 2 diputados que antes eran de la UNE. Entonces eso está como, es que es eso, ¿verdad? O sea, no, en Guatemala yo veo que no es realmente que los partidos tengan una convicción por valores o fundamentos sólidos, sino que está muy mercantilizado, cabal, como tú señalabas. Y sabes qué decía el señorcito cuando le cocinaban sobre eso mismo, sobre las personas que pertenecen a su partido. Decía, a mí no me pregunten por nadie de los que van para el Congreso. A mí tampoco me pregunten cuál va a ser mi gabinete porque ya lo decidiré cuando ya sea presidente. Entonces yo me digo cuenta, es que este señor es eso, es lo que hablábamos de un futbolista. Él no le interesa quién es el resto del equipo, él no le interesa quién es el portero, quién es el defensa. Él lo que le interesa es que él va a ser la estrella y el que va a marcar el gol. Todo lo demás le da exactamente igual. Entonces, Ay, sí. ahí Esa está. analogía con el fútbol está buenísima, ¿saben por qué? Porque el partido político sería como el Barça o el Real y la cara, la figura del candidato sería como Messi y Cristiano Ronaldo. Como que Cristiano estuvo en el Juventus, en el Real, ahora está en uno de Arabia, de no sé qué. Y la gente lo ama a él y se va para donde él vaya, pero hay gente que se queda bien leal al Real Madrid. Entonces algo así es con los partidos políticos. Es de analizarlo. Pero para eso, pues, nos toca hablar un poco de realmente cómo se constituye un partido político. Hagamos de cuenta que queremos hacer nuestro partido llamado Sinergia. ¿Cómo empezamos? No, yo tengo uno mejor, así como la UNE es la Unión Nacional por la Esperanza, ¿verdad? A ver, Yo propongo PN, Partido Estudiantil de la Nueva Esperanza. Ok. Si alguien hiciera eso, Todos yo somos votaría por ellos. estudiantes. Sí, porque imagínate, Ya, digamos, no, la propuesta de valor es que son todos estudiantes. ¿Cómo Imagínate. dijiste que se llamaba? Pene. Ok, Partido y Estudiantil de Nueva Esperanza. Partido Estudiantil Nueva Esperanza. Excelente, 10 de 10. me Y encanta. está financiado por Me Sinergia encanta Podcast, la iniciativa privada. señorita le encanta. eh, Es que todos buscan como acrónimos bien extraños, yo no entiendo. Yo creo que ahí depende de muchísimas cosas. De, de realmente. Porque, por ejemplo, al final, como decías, ¿no? Buscas como identidad y valores. Entonces, por ejemplo, ¿qué valores tendría Pene? Apostar por la juventud. ¿Vamos a ser liberales o vamos a ser de izquierda? Uy, ya empezamos ahí con Ahí las diferencias. empezamos, pero, Ay, pero Pero hay que definirnos, ¿no? para hay que mí, posicionarnos, dirían por ahí. para mí es Ah, importante.
el analizar Ajá, este eso tipo es de muy cosas. Por ejemplo, importante. queremos hacer que Partido Pero Estudiantil Nueva seamos Esperanza. sinceros, estamos haciendo un partido bien, ¿verdad? O sea, un partido como debería de ser, no un partido como Chapín. Eso es lo que entiendo yo también, ¿va? Es que para mí ahí depende, porque por ejemplo, o sea, Porque sí, esos partidos chapines no se definen, no sé qué están haciendo lo que estamos no, haciendo ahorita. pero ponete, aquí vamos a hacer un partido político basado en cómo se crea un partido. En la Ok. realidad guatemalteca. Ajá, en la realidad es nuestro contexto legal, que para mí Ya sería sé. Texto de legal, Sí. no sí. realidad guatemalteca. Sí. Ajá, o sea, en Ah, el contexto legal, porque si metes Ok. como que esta realidad de lo que debería ser realmente un partido, para mí entra mucha subjetividad, que es algo lo cual no va a tener en este momento la ley de cómo hacer tu partido. sí. O Ujú. puede ser que Pene sea nuestro partido antagonista, que es todo populista y todo mal hecho, y Sinergia sea un partido como queremos, que, como nosotros queremos que fueran los partidos, o sea, Sí. bien pensados. Estás hablando que el falocentrismo va a Es estar, malo. ajá, es este partido. Pene es el falocentrismo con machismo opresor, va a ser ese partido. Muy bien, me parece. Cabalmente, cabalmente. Pero sí, vayamos al Mira, artículo después, 19, que son justamente los requisitos para la existencia y funcionamiento de los partidos. ¿Qué necesitaría Pene o qué necesitaría Sinergia para poder volverse un partido de verdad? Mira, aquí según ponete en esta onda de cómo se constituye un partido político, que es realmente información del Tribunal Supremo Electoral, de cómo se constituye un partido político para indirectamente lanzar diputado o diputada por lista nacional, presidente o presidenta, diputados o diputadas por distrito, o alcaldes o alcaldesas, pues directamente ellos tienen establecido pues en este modelo pequeño, ¿no? Dos fases. Una fase como de un grupo promotor y una fase ya de inscripción de un partido, como que hay dos visiones, una donde está conformado como el partido político a nivel como legal, como que le dan esta figura legal, y otra donde ya te inscribís como partido político como figura. Entonces, eso para mí es bastante interesante, ¿verdad? La Eh, verdad, esa definición. nos vamos a dejar allá a Lu o a Eddie, no sé Estás- quién quiere seguir aquí. yo creo que estás compartiendo pantalla. Sí, Que sí, lo explique Eddie porque dice muchos artículos y yo no lo entiendo. lo voy a, pero alguien más lo eh, puede leer, porque yo no lo puedo leer. te paso el link. Sí, ahí está en el grupo. Ok. Igual lo vamos a poner en los posts de Instagram, como siempre, porque aquí hablamos muchas pajas, pero fundamentadas. Te va a pasar el link. Porque, por ejemplo, si querés lo voy leyendo ahora mismo. Estamos hablando de inscripción del comité para la constitución de un partido político. Esa es la fase 1, ellos le llaman grupo promotor, ¿no? Cabe destacar algo muy importante aquí a analizar, pues es directamente de que el comité para la construcción de un partido político tiene una vigencia de inscripción de 2 años. Estos son improrrogables, ¿no? Y va a quedar sin efecto por las causales del artículo 58. ¿Verdad? Para esta primera fase se va a formar el comité, formación del comité, a partir del artículo 51. Esto se va a hacer una escritura pública para la conformación del mismo, según el artículo 52. Esto va a tener una duración de 30 días para la solicitud de la inscripción, según el artículo 54. Después de mandar esta solicitud pueden pasar dos cosas que van a establecerse en 8 días. En 8 días te van a dar o una resolución favorable del director, según del artículo 55, o te van a lanzar una resolución desfavorable. Esto te va a denegar la inscripción, te van a señalar defectos y fija un plazo de 30 días para que subsanen estos defectos. Esto puede ser por algo del nombre, por algo directamente de las razones de las inscripciones. Si es favorable,
te pueden presentar una escritura de ampliación para que amplíes más información sobre el expediente, o directamente se te va a inscribir y se va a otorgar una personalidad jurídica, el comité. Aquí es importante, a través del artículo 57, mencionar de que no se puede identificar como partido político ni tener los derechos a este, ya que esta primera parte pues es directamente una conformación de un comité. Aquí se van a establecer quién es el director, quiénes son los vocales, etcétera, etcétera. Esa es la primera fase. La segunda fase va a ser directamente la inscripción como partido político. Es donde ya vas a poder delegar realmente a todas las personas que van a ir como diputadas, alcaldes, etcétera. Entonces aquí, principalmente el artículo 62 te va a establecer de que necesitas el número de adherentes requeridos por el inciso A del artículo 19 de la Ley Electoral de Partidos Políticos. Y ahí hay un paréntesis. Lo que dice el inciso A del artículo 19 es que el partido tiene que contar como mínimo con un número de afiliados equivalente al 0.30% del total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral, utilizando las últimas elecciones generales, que estén en pleno goce de sus derechos políticos y al menos la mitad debe saber leer y escribir. Entonces, no sé cuál es esa cuenta en las elecciones pasadas, pero utilizando los datos que publicamos en nuestro último episodio del padrón electoral actual, al menos en Guatemala, eran 2.113.241. Entonces, eso por 0.3% da 6.339, casi 6.340 personas. Entonces, eso es lo que deberían, o sea, para las siguientes elecciones, los siguientes 4 años, eso es lo que deberían juntar de afiliados los partidos para poder inscribirse. O sea, en ese paso, eso es lo que tienen que cumplir. Entonces, ahí estaría uno de los primeros retos, ¿verdad? ¿De dónde nos sacamos 6.340 firmas de personas que quieran afiliarse a nosotros, que compartan supuestamente nuestros ideales y nuestros valores y que digan sí, vamos a apoyar este partido? Que no es obligación que tú votes por el partido que estás afiliado a, pero sí es como sale tu nombre, van a poder ver si estás afiliado o no a ellos. Entonces, como, al menos yo no lo daría a cualquier partido, pero el primer reto. Para mí eso también es bastante importante, donde sacas 6.000 personas, y también tenemos que entender que cada año pues hay más personas que van a estar como que padrones, etcétera, etcétera, porque cada vez van a haber mayores de edad. Lo siguiente pues directamente, que esto tiene 2 años de vigencia, es algo necesario, o sea, a partir del primer punto, tenemos que entender que tenemos 2 años para constituirlo como un partido político. Luego de eso, pues se hace la solicitud de inscripción. Aquí tiene, y yo como comité solicito pues ya inscribirme como un partido político, ¿no? Entonces necesitamos testimonio, escritura del partido, nómina de integrantes del Comité Ejecutivo Nacional. Esto lo hacemos en el primera fase, ¿no? La copia de resoluciones de inscripción de primeras asambleas departamentales y municipales, que es donde todo esto se tiene que avalar directamente por la ley electoral de partidos políticos, porque tiene que haber asambleas como tal del partido cada cierto tiempo. Esto después, en 8 días hábiles, pues ya te dan una resolución ordenando la publicación y llenas los requisitos. Si no, pues directamente se puede apelar, según el artículo 68. Después el edicto, que va a contener el resumen de la escritura constitutiva del partido y la nómina de los integrantes permanentes del mismo. Todo con el número de DPI, número de identificación personal. ¿Va? Después de esto pasan 8 días más y ya te tiran a una oposición, la cual puedes presentar una contestación de oposición de que no estás de acuerdo con la resolución que ellos dan, si te niegan, y ya pasa una resolución final. O de lo contrario, pues no hay oposición y el director del TSE resuelve, según el artículo 52 ambas. Y a partir de esto, pues ya te lanzan una contra de la resolución final, donde pasa una última apelación, ¿no? Después de esto pasan 3 días hábiles
y ya te emiten un expediente que se envía directamente allá al Departamento de Organizaciones Políticas para su inscripción final. Entonces ya te lanzan la inscripción, artículo 74, y por último ya pasa donde ya puedes hacer la publicidad, según el artículo 75, donde ya puedes hacer todo este marketing siguiendo realmente pues todas las leyes del partido electoral. Híjole, qué montón de burocracia, la verdad. Ahí sí que no puedo alegar tanto contra el sistema porque yo personalmente no tengo una solución más efectiva, eficiente y con menos burocracia. Me imagino que eso fue lo mejor que se les ocurrió, pero sí que montón Yo, y pa, yo aquí o sea, quisiera saber somos realmente la opinión del abogánster. ajá, cabal. El abogánster dice que, pues, así como es un proceso electoral, así hay muchos procesos en Guatemala que son bastante complejos y que tienen su función y el porqué. Pero, así como les digo que tienen su función y su porqué, les digo que todo lo hace mucho más cansado de lo que debería ser. Ujú. Como todo, ¿verdad? Porque escuchamos esto de los plazos, de que 8 días para hacer y tal cosa, y no sé qué, 30 días, y luego vamos a apelación y salimos de esta, así como los procesos de justicia, procesos de leyes, todo esto son procesos que se van alargando demasiado esos plazos por culpa de la misma burocracia que hay en el gobierno, en las entidades. Entonces, lo mismo pasa en este caso con la dirección de personas, de ciudadanos, y con el ATC, ¿verdad? Todo lo hace mucho más complejo de lo que debería ser. En este caso, negando pues el acceso a partidos, que tal vez así como nosotros queremos meternos a esto y miramos esto y decimos, no, más, yo quería poner mi partido y ya tirarme para este año, ¿no? Y ¿A vamos a qué poder, hora? ¿A ¿verdad? qué hora hacemos eso? A duras penas nos da tiempo para grabar Sinergia. Somos un partido político. Uh-huh. Y sí, qué triste, Ajá, ¿verdad? Porque entonces, sí. Y ahí es donde viene también, va, ¿cómo no queremos que la política se mercantilice si la gente que se dedica a política literalmente tiene que sacar su pan diario de la política? Porque no se puede dedicar a nada más estando como en paralelo con la política, porque es demasiado tiempo, es demasiado esfuerzo, demasiada presencia que hay que tener para poder desarrollar algo así. Entonces, ¿cómo queremos que un ciudadano normal que trabaja su jornada diaria de 8 a 5, luego tenga tiempo todavía para hacer este tipo de cosas, pues? Y no digamos solo en cuestiones burocráticas, atender asuntos del partido, por ejemplo, como todas las asambleas que tienen que cumplir realmente al mes, es otra cosa bastante importante. O sea, cómo el comité realmente logra establecer ese tipo de tiempos y realmente concretar todo este tipo de actividades. O sea, no es tan fácil cumplir todas estas leyes. No, para nada. totalmente. Tengo, tengo compañeros de la universidad que ahora se dedican a esta asesoría política como abogados para poder ayudarlos a lidiar con todo este proceso a los partidos políticos. Entonces, imagínense, o sea, y eso es algo que yo digo, ya no quiero más abogados, ya no metamos tanto, necesito más personas normales en esto. Por eso yo quisiera que esto fuera más accesible para cualquier persona, porque porque es que si no, no, ya los abogados estamos metidos en todo, ya no. Entonces, pero es que es necesario, porque si no, ¿cómo llevas este proceso? ¿Cómo? Si no tienes asesoría de un abogado, por ejemplo. Es que es eso, o sea, Sí, en toda esta parte de la creación de un partido, estás hablando que sí o sí es necesario. Porque una persona normal y corriente con saberes ordinarios de otro tipo de ciencias no podría estructurar bien todo lo que te solicitan en, en las inscripciones, por ejemplo. Porque hay muchas cosas sí, las cabal. cuales tienes que cumplir sí o sí en un plazo y tienen que ir redactadas de una forma específica para que la aceptación del mismo sea más fácil. Entonces, para mí, Totalmente. estamos hablando que si queremos inscribir a un partido, necesitamos mínimo 6.500 personas. Sí, Y es y ahí un chingo donde, de tiempo y un y chingo de dinero. tiempo. Ajá, un Ajá. chingo, porque obviamente aquí te dicen así, lo tienes que conformar y todo eso, pero todo esto lleva sellos, todo esto lleva papeles. Aparte no te dicen Ujú. si hay algún costo de conformación. Eso también sería bastante interesante averiguar, Sí, la verdad. pero como te Y digo, un punto que yo quería tocar era pues esta parte en donde puede haber una oposición y que uno puede apelar ante esa oposición. Sabiendo cómo es la fama de TSE,
que es corrupto y súper sucio. Entonces, imagínense, ¿verdad? Ya Penny ya cumplió todas las cosas, salimos a buscar firmas, encontramos las 6.400 firmas, tenemos un montón de abogados ayudándonos, un montón de gente, hacemos asambleas y toda la onda, y llegamos a ese punto. Y en el TSE alguien dice esto no conviene que salga, no conviene que se hagan un partido porque están muy populares y que la harán, y nos mete una apelación así, bueno, más bien una oposición así de la inventada, pero válida porque ellos le saben ese juego. Y entonces, ¿qué se hace? Que es una queja de muchos políticos hoy en día, como por ejemplo Aldo Dávila, que el TSE supuestamente les pone traves para poder ingresar a ser candidatos. ¿Qué opina de eso el abogánster? Ya no quiero abogados, ¿verdad? Sí. Y es lo mismo de siempre, de que al final, no sé si este va a ser parte del tema, va a ser mucho, pero hay que tomar en cuenta de que nosotros no estamos eligiendo la TCE y eso para mí es un gran problema, que nosotros no tengamos una voz, un voto en elegir quiénes son los magistrados de la TCE, que siempre sean gente random que al final, este es el magistrado, mucho gusto, te conozco cada 4 años, ahí no sé nada de ti, y luego te cambian, ya hay otro, interesante, yo no sé quiénes son. Entonces, y ahorita hay una nueva magistrada y yo tampoco sé quién es. Entonces, y así pasa siempre, que nosotros los ciudadanos comunes no tenemos una voz y voto en esto. Y ya vendrá el típico de defensor del procedimiento, va a decir, no, pero ustedes eligen al presidente, entonces ustedes eligen a los diputados, entonces no. Sí, hombre, sí, pero yo lo que digo es que deberíamos tener un contacto directo en la poder elegir a esas personas también, porque al final esas personas son las que nos ayudan a poder tener una democracia limpia en el país. Entonces, sin ellos todo está mal, todo el procedimiento está malo. Entonces ya pueden haber decisiones arbitrarias porque, como les decía, si de por sí hay mucha burocracia en ese procedimiento, tenés entonces un ente que te las va a hacer cansadas dependiendo de por quién estás, entonces va a ser más difícil. Entonces, pero para mí va todo esto a la cabecita, a los magistraditos lindos que están ahí. Pero ahí es que también entran otro tipo de temas que se va a ir expandiendo, ¿no? Por ejemplo, toda la elección de magistrados. Por ejemplo, el año pasado hubo elecciones a magistrados. Pero, por ejemplo, también ahí entran otros factores de cómo se califica a alguien que está calificado para realmente ser magistrado. Porque estás hablando de que te piden que seas una persona, ¿cómo es de que dicen? De real honorabilidad, una cosa así, creo yo que está como la ley. De honorabilidad. Ajá. Sí, honorabilidad. Y es algo muy ambiguo, o sea, ¿qué te hace ser Sí. honorable? Súper ambiguo. Es súper ambiguo. Y por eso también ahí han habido unas ciertas reformas para realmente abocarse más como que al tema académico, pero luego tenés a la gente que se quiere postular para ser magistrados, sacando títulos en universidades internacionales chafa, con tal de tener como más títulos. Entonces, al final Sí. se vuelven procesos más largos por intentar solucionar un problema que ellos mismos crearon, ¿no? O sea, al final ellos crean el problema y crean la solución para siempre que queden su propio grupo, ¿no? O el grupo que pueda tener más poder. Yo lo veo igual ahora mismo con una creación de un partido político. Va a ser mucho más fácil si tenés ese tipo de conocimiento de qué necesitan ellos para que te vean como, no hay ningún problema, que pase. Ujú. Sí. Cabal. Y con lo que Eso de decías la honorabilidad nadie te lo defiende. Perdón, solamente quiere decir que lo de la notable honorabilidad ni los juristas te lo defienden, ni siquiera ellos, de verdad, los más serios te van a decir que no tiene sentido tratar de calificar a una persona por honorable o no, pero en casi todos los cargos públicos les lo ponen como un requisito, pero simplemente es para poder ser manipulable ese requisito y que la persona que diga si sí o no, si es honorable o no, pueda tener esa decisión. Pero es que, ponete, es como que
Yo creo que el candidato, bueno, no sé si el candidato a presidente también tiene que tener ese tipo de cosas, pero hace cuenta que si te preguntan a vos, ¿y usted se considera alguien honorable? Obviamente todos van a decir que Ajá, sí. O sea, yo te pregunto, ajá, Eddie, José, ¿te reconoces ante el Estado como una persona honorable? No. ajá, ante el Estado decís que sí, cabal, Ante el pero yo Estado cada vez decís estaba que sí. pensando como que yo no soy una mala persona, pero tampoco yo diría que soy honorable, o sea, me voy a poner peda cada fin de semana, eso no es muy honorable, pero aún así Es que podría depende, aplicar a un puesto público, porque, pues, entonces, ¿de porque, verdad a qué se refiere? porque el hecho que vivas peda tampoco es que te haga o no honorable, porque Ajá, el problema está en cómo medir a alguien que sea honorable. nos quedamos con una lección y es que la honorabilidad es un constructo social muy difícil de medir y que no Sí, debería y, ser uno de los requisitos para ser y es ahí político. donde la tienen difíciles poner de todos estos índices de valoración, porque nunca se han puesto a pensar, ¿qué es la honorabilidad en este contexto? O sea, ¿cómo la podemos medir realmente? Que realmente hacer un dato cualitativo, se tiene que buscar índices de honorabilidad. Y ya entra otro tipo de temas, pero por ejemplo, para un partido político sucede exactamente lo mismo. El partido político tiene que tener no solo estos objetivos, misiones y valores, sino también cumplir una serie de requisitos legales. Sí, cabal, Entonces, importante. estamos hablando que si queremos escribir a nuestro partido pene, el primer paso, pues directamente sería organizarnos, ¿no? Organizar como que nuestro comité. ¿Quién va a ser el presidente del comité? ¿Quién va de vocal? ¿Quién va a ser secretaría? Y demás. Ese sería como que el comité permanente, ¿no? Y ya Ajá, tendríamos, pues para las próximas elecciones no vamos a tener 30 partidos, sino 31. sí, esperemos, si Dios quiere. Y con lo que decías tú de que deberíamos elegir a los magistrados del TSE igual, pues me quedé pensando, nosotros sí votamos por los que están de representantes en el Parlacén, y tampoco es que nos ayude mucho escogerlos, pues, o sea, los escogemos, pero ahí siguen sin hacer mucho por el pueblo, entonces como que quizás es un arma de doble filo poder escogerlos, ¿sabes? Porque no nada garantiza que se va a escoger a gente capacitada o que sepa de algo, porque digamos un ejemplo, Telma Cabrera, no tiene la mayor de los estudios universitarios, pero representa a un sector de las personas aquí en Guatemala y está comprometida con esas personas. Pero realmente, ¿qué nos asegura que pues a los que nosotros escojamos sí vayan a tener ese compromiso? Aunque tengan, como tú decías, un montón de títulos en universidades extranjeras, patito, está muy difícil también esa vía, siento yo. Yo creo que pasaría lo mismo que pasa en la política nacional. O sea, terminarías conociendo a las personas que llevan años y años intentando, se vuelven un meme y muchas otras personas no las conocerías. Porque es muy difícil realmente que todo este tipo de personas se vuelvan transparentes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos tres pelones hablando y unos pocos están a conocer. ¿Y cuántas personas más no están hablando más ahora en contexto político, ¿no? Haciendo este tipo de contenido. Entonces, estás hablando de que en el país sabemos un montón de millones de personas y son decisiones tan importantes que es muy difícil conocer a todas las personas que van como candidatas, porque por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Estamos de que en el contexto de elecciones nacionales, mucha gente ve a los presidenciables o a los alcaldes, pero realmente Ajá, el peso mayor estaría en las listas de diputaciones. O si vas a alcalde, tendrías que ver quiénes van realmente sobre los concejales, que es cabal, donde, ¿qué hacen que es más que el donde, alcalde? ajá, que realmente donde está realmente el ejercicio de poder como tal, eh, y realmente el balance del poder, porque por ejemplo vos puedes ser alcalde, pero el consejo municipal es quien tiene voz y voto mayor al alcalde. Es quien le puede poner realmente las trabas con números, ¿verdad? De votaciones al momento de la toma de decisiones.
Pues para mí pasaría exactamente lo mismo. O sea, los modelos de transparentación sobre quién es una persona, para yo como ciudadano eh, conocer y saber si realmente me llama la atención lo que pretende hacer o no, creo yo que es muy difícil, a pesar de que tenemos redes sociales que facilita todo este tipo de conocimiento, pero el hecho de tener redes sociales también te hace interesarte o no. O sea, ¿quiénes se van a enterar? Quienes estén interesados. Pero si no estoy interesado en lo que está pasando en la política, la cual va a ser una gran cantidad de población, no te vas a Ajá. dignar ni a buscar un TikTok de quién está el candidato, aunque el Y candidato el esté bailando. algoritmo no te lo va a mostrar, cabal. Exactamente, entonces entran otro tipo Sí. de problemáticas, las cuales obviamente la ley no va a estar enfocada porque la ley está desactualizada y hola señor gato. Hola, señor gato. ¿Quiere ser nuestro vocal? Va a ser vocal. Él va a ser el vocal y nos va a ganar mucha atención de los medios. Pero pues sí, buen punto todo esto de los honorables. Continuando con lo de, pues así ya. Imagínense que Pene ya logró ser un partido político. Ya tenemos al menos 6,400 afiliados, ¿verdad? Ahora viendo el contexto actual, el partido con más afiliados es la UNE. Está cerca de los 100,000 afiliados. Luego Vamos, PAN, Cabal, Valor, Voz y etc, etc. Entonces, ahora queremos competir con ellos. Para que una persona se pueda afiliar a nuestro partido, ¿cómo es la onda? Eddie, ahí tú sabes porque nos afiliaste a todos a la UNE. Entonces, ¿cómo lo hiciste? Tengas sepas leer y escribir si es necesario. Y tengas tu DPI, ¿verdad? O sea, ahí físicamente, porque si no, no podía hacerlo, la verdad, sin tu DPI. Y ahí les tomé su DPI a cada uno para inscribirlos a la UNE. Entonces, ahí afiliarlos, también afiliados todos. ¿Y cómo vas? ¿Vas como a la sede central del partido político o a un lugar del TS? Pues, no, en este caso, a mí me han intentado afiliar en distintos lugares, o sea, no necesariamente en, En el TC. en la sede del partido o en no, a veces, si soy sincero, a mí me intentado afiliar con una hojita, así como, mira, aquí hay una hojita, por ejemplo, se la dan a mi mamá o a alguien de mi familia y que danos los datos de todo lo de tu familia, entonces, y que firmen aquí. Y es, pum, ¡bim! Estás afiliado, ¿no? Entonces, créeme que es mucho más sencillo de lo que parece. Sí, lo haces en base a engaños, pero Pene lo va a hacer Sí, diferente. Pero es que si lo hicieras bien, ahí entra también otro tipo de cosas. O sea, tendrías que convocar a la gente si se quieren afiliar. Pero, por ejemplo, Informarlos bien, ajá. informarlos bien sobre el que están firmando. Pero, por ejemplo, como sabes de que no es necesario que lleguen a tu sede, pues obviamente puedes salir a la calle e ir informando. Te va a costar más tiempo y demás. Pero al Ujú. final, ahí entrarían otro, yo creo que entrarían estrategias de marketing como tal, marketing político, para hacer las cosas de forma transparentes, diría yo. Tal vez no de la forma correcta, pero sí de un proceso transparente, el cual permita realmente afiliar a las personas que realmente estén interesadas en afiliarse. Que es lo que realmente no muchas veces pasa. Al Sí, final, yo siento que no pasa. Igual, entendiendo que afiliarse a un partido lo que hace es apoyar al partido en términos de que pueda seguir siendo vigente por lo que le exige el TSE que tenga, que son esto mínimo de personas. ujú. Pero de ahí, ¿en qué más nos beneficia a nosotros como ciudadanos estar afiliados a un partido realmente? Ahí entrarían muchas cuestiones de formación política que necesita tener el partido, porque esto sí está instituido en la ley electoral de partidos políticos, por eso se hacen asambleas, ¿verdad? Porque los partidos políticos deberían ser una fuente de promoción política, pero también de estudio político, ¿verdad? Y formación política tal. Ese es uno realmente de los valores, pero también de los deberes que tiene la constitución de un partido político. Que es realmente Ujú. lo que no mucho se hace aquí.
Por ejemplo, por eso miras a muchos partidos de que tienen las juventudes del partido, porque al final es como que es esta promoción de los derechos y obligaciones de los ciudadanos, también de la formación, etcétera. Entonces eso es como, yo creo que sería como un punto muy importante que necesita ser un partido político. Más allá, o sea, si yo me afilio a este partido es porque sí creo en lo que quieren hacer, en cómo lo están trabajando, y por lo tanto termina siendo como un voluntario, pero porque Sí, cabal. crees en esos ideales. Pero también ellos, a cambio, te están enseñando aptitudes, formación, etcétera, ¿no? Entonces, para mí, eso sería lo principal. Eso está interesante, la verdad, porque, bueno, creo que quedamos con la reflexión de que independientemente si quieren afiliarse o no a un partido, a la hora de votar o a la hora de afiliarse, tienen que ver los valores del partido y los temas principales que tocan, ¿verdad? Y ver si esos están congruentes con lo que ustedes son. O sea, aquí sí no importa lo que alguien crea que está bien o mal. O sea, es más de ver, yo soy así, yo tengo estos valores, estos principios. ¿Qué partido es más afín a mí? ¿Qué partido busca el mismo futuro que yo busco? Que el futuro que busca cada guatemalteco va a ser diferente. Son 19 millones de futuros diferentes, como en Marvel. Pero, o sea, ahí sí Pero que queda muy a cada persona. Pero ese sería mi consejo para todos los que nos escuchan, como que si les llama la atención un partido, métanse a la info del partido, a ver cuáles son sus valores y vean si de verdad se alinean con los valores que ustedes tienen. yo lo que Más diría, con el partido que con la persona, diría yo. ajá, yo también creo eso, o sea, un partido político como tal, yo creo que si te afilias, sería de intentar aprovechar el máximo posible, ¿no? O sea, estás hablando de que deberían, según los partidos, tener este tipo de actividades de formación, ¿no? Entonces es algo lo cual tú como ciudadano deberías aprovechar para conocer Cabal. más y para realmente, o sea, al momento de afiliarte también, al ser un ideal, ¿verdad? De valores, también deberías participar más. El hecho de afiliarte no debería ser algo netamente expectante donde yo ya me afilié, pero como no milito, que es la palabra que utilizan los partidos políticos, pero quedan como observantes o como un número más. Cuando realmente si te afilias es porque tal vez no tengas una representación a nivel política como tal, no vas para alcaldía o tal vez no te interesa eso, pero el hecho de estar afiliado también te da voto pues directamente en las asambleas, que eso mucha gente tal vez no lo sabe, pero el hecho de estar afiliado a un partido tú puedes decidir también mucho del lineamiento que va a llevar el partido. Entonces el hecho de estar afiliado también te da poder a ti como ciudadano de elegir no solo dentro del partido, sino la línea que puede llevar el partido. Wow, eso sí está bien interesante. Hasta me dan ganas de afiliarme a la UNE solo por chingar, ir a ver qué onda. Y es Y yo probable, después hace cuenta que afiliarme. tal vez en las asambleas no hay, tal vez solo están los que siempre están. Ajá, cabal, eso de ser, que ni les han de decir, miren, ustedes pueden ir a opinar sobre lo que hacemos, sino que tienen controlado el grupito que siempre irá y que los apoya a ciegas, Ujú, y ahí está, ¿verdad? justo Y así. va, y continuando con esto, no sé por qué pasa este fenómeno en Guatemala, pero al parecer a un montón de personas sí los empadronan sin su consentimiento, que era un poco como lo que explicaba José, y también lo que nos hizo, ¿verdad? Que él nos afilió a la UNE sin nuestro consentimiento. Y entonces esto es lo que tenemos que hacer para sacarnos de ello. O sea, se puede, o sea, si ustedes entran al portal web de la TSE, que ya deberían tener su usuario por el último podcast que hicimos, eh, ahí se puede ver en la consulta de empadronamiento, pues meten sus datos y de una vez les sale una pantallita si están, en qué estado de afiliación a partido político están. Entonces ahí les va a salir a qué partido político están afiliados. En mi caso sale que no me encuentro afiliada. Entonces, pues todo chill, ¿verdad? Es broma que Eddie me afilió a la UNE. Pero si en todo caso ustedes sí están afiliados a un partido y dicen, ¿qué onda? Yo no quería esto y ni apoyo al partido y tal, se puede solicitar una desafiliación, pero eso sí se tiene que presentar presencialmente, según entiendo,
es al Departamento de Organizaciones Políticas, que tiene su sede en Sonados de la ciudad de Guatemala. Entonces se presenta el DPI y se hace la petición para anular el registro. Para que lo chequen, ¿verdad? Por si acaso, por si tienen duda de que si algún su familiar o algo los afilió sin su consentimiento. O se afiliaron hace mucho tiempo y no saben cómo desafiliarse y ya ni apoyan al partido, pues es por esa vía. Información que cura, la verdad. Sí, pasa muy fácil, la verdad. Puede ser muy sencillo que te afilien en este cuenta, lamentablemente. Pasa tan fácil como te quieren vender una tarjeta de crédito. Mano, pero es que Así, de verdad así que de fue fácil pasa. tan bizarro. O sea, ¿cómo? Estamos hablando de política, ¿cómo hacen eso? Qué extraño. Pero es que ahí, ponete, si haces un procedimiento para afiliarte a un partido mucho más largo, con mucha más burocracia, Ya nadie lo va a olvídate. hacer. Ajá. Ajá, o sea, olvídate. No te da el tiempo, no te dan los recursos para afiliar a las 6.500 personas que necesitas tentativamente, si no es que más. Entonces, creo yo que es la forma en la cual haces, por ejemplo, muchos tal vez digan así como que, vamos a hacer, qué sé yo, un curso o un taller y lo típico que te piden cuando entras, necesito que marques tu DPI, tu nombre y tu firma. Tal vez solo eso necesitas para afiliar. Entonces en Y cualquier ya te lado afiliaron. y ya te afiliaron. Exactamente. Entonces es como el hecho del ser transparente, que aquí yo creo yo que entra mucho sobre la honorabilidad de cada partido, sobre cómo va a realmente afiliar a las personas. Sí, cabal. Y ya para ir cerrando un poquito, quisiera que habláramos de los comités cívicos, que es otra forma de participar en la política, como les comentaba. Yo ni sabía que existían estos hasta hace muy poco tiempo. Y pues lo que yo entiendo que es como un partido político, pero que en sí no tiene un logo ni una conformación así tan pública, sino que es un grupo de ciudadanos que se juntan, dan candidaturas a lo que ellos deseen y se disuelve durante las mismas elecciones, o sea, el mismo periodo de 4 años se disuelve, no es permanente como un partido político. Y quería saber qué pensaban ustedes de esta alternativa. Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú nos hagas lo pagarás. En la vida todo cambia en un instante. Todo se pagará, en esta vida se pagará, todo lo que tú